Excelsior Televisión presenta. La nota política de la semana, quizá del mes y hasta del año, es la renuncia del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano al Partido de la Revolución Democrática. El ingeniero se va después de 25 años de militancia en esta agrupación política, la principal de izquierda. Para unos el ingeniero hizo bien en irse porque finalmente era un cero a la izquierda, algún columnista así lo tituló su columna, y para otros hizo muy mal, pues brinca o se va, salta del barco cuando la tormenta está más dura. El propio ingeniero, en una de sus cartas que dio a conocer en las semanas anteriores, decía que el PRD atraviesa por la peor crisis de su historia. De este asunto y de otros vamos a platicar Paola Barquet y yo con Jesús Zambrano. Él es expresidente nacional del PRD, recientemente, hace apenas 7 semanas, dejó el cargo en manos de Carlos Navarrete. Jesús, muy buenas tardes, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Cómo estás? Y bueno, pues un comentario inicial sobre esta renuncia, Jesús. Buenas tardes, en primer lugar, Paola. Buenas tardes. Pues en primer lugar, decir que la partida de alguien más en estas circunstancias en las que vive el país y en las que vive el PRD, y de alguien que además contribuyó de una manera significativa a abrir los cauces democráticos que se sumaron al esfuerzo de miles de mujeres y de hombres en todo el país, pues causas que han permitido estas libertades de las que hoy gozamos, la alternancia, la pluralidad política que tenemos, pues no es una buena noticia. No es buena noticia en primer lugar, desde luego, para el PRD, pero tampoco lo es para el país, justamente por lo que tú comentabas, Paco, porque la situación que vive México es en extremo complicada, y particularmente el PRD como parte de estos terribles y lamentables acontecimientos. Pero también debo decir que, contrariamente a lo que han dicho algunos columnistas o analistas o disqueanalistas, en el sentido de que, o algunos incluso legisladores dirigentes del PRD, en el sentido de que la partida de Cuauhtémoc Cárdenas nos deja huérfanos, que la partida de Cuauhtémoc Cárdenas significa la pérdida de identidad para el PRD, porque él significaba todo para nosotros. No, yo creo que los que perdieron la paternidad y se sienten en la orfandad son otros. El PRD, por aquello de quienes se refieren al líder moral Cuauhtémoc Cárdenas, el PRD no se ha movido por liderazgos morales. Si así hubiera sido, pues otro hubiera sido nuestra historia. Quizá no somos una agrupación religiosa, no somos una asociación civil que se mueve por determinados principios morales, sino un partido político que se mueve sobre la base de principios, sobre la base de programas, en la lucha por conquistar el poder y para mejorar la calidad de vida de la gente. Y nosotros, muchos de nosotros, yo en lo personal, vengo de décadas de lucha, desde antes de que el PRD existiera, desde los años 70, ya casi 4 décadas y media, aunque no lo parezca, tú sí, pero yo no, Te conocí chavito, ¿no? Venimos, decía, de décadas de lucha en la izquierda, cuando estaba hasta prohibido ser de oposición y de izquierda. Y logramos, sobre la base de esfuerzos unitarios, superando divisiones de la izquierda en su momento, construir primero el PMS, que le dio el registro que actualmente tiene el PRD, al propio PRD. Entonces Cuauhtémoc Cárdenas es uno de los fundadores, el principal en su momento por el papel político que jugaba luego de las contiendas de 1988. Se va, es su decisión personal, pero el PRD no era patrimonio, ni es patrimonio ni de un personaje ni de un grupo, sino
Yo digo Jesús, pero estarás de acuerdo conmigo en que uno de los personajes o uno de los líderes que pudiera de alguna manera reagrupar al PRD, que desde hace años ya enfrenta problemas de divisiones, de corrientes, de disputas internas, pues era precisamente el ingeniero. Desgraciadamente él, cuando hace pública su intención de volver a presidir este partido, pone condiciones que pues francamente para algunos fueron inaceptables, como ser candidato único, no competir. Pedía también otra condición, nos lo dijo a Paola y a mí a principios de este año, que era reformar los estatutos para que el presidente pudiera elegirse. Esto sí se hizo, pero finalmente, y es mi opinión y mi convicción, esta renuncia empieza a gestarse cuando el ingeniero no puede o no logra los consensos suficientes para presidir nuevamente este partido. Finalmente, Carlos Navarrete, el actual presidente, se mantuvo en su posición de no bajarse del proceso electoral y pues finalmente se da esta ruptura en términos menos, digamos, no tan ríspidos como pudiera uno pensar, pero sí yo considero que no es cualquier militante el que se va un emblema, se va un hombre que finalmente abanderó esta causa y le llamaban, aunque a él no le gustaba, lo sé, el título de líder moral. Finalmente, pues es algo que sí, a mi juicio, les va a impactar negativamente. Yo no celebro en modo alguno, lo que estoy diciendo es una valoración más global e integral. No celebro que se haya ido el ingeniero Cárdenas. Nos va a costar, sí nos va a costar. ¿Qué tanto? No lo sé. ¿Cómo van a transcurrir las cosas de aquí a las elecciones del próximo año, 2015, que ya está a punto de iniciar? Tampoco lo sé. Lo único que sé es que vamos a trabajar para que el PRD siga siendo el principal referente político de la izquierda mexicana y principal referente para la transformación democrática del país, porque venimos desde antes del PRD, lo subrayo, y seguiremos. Después de que nos encontramos hace más de 25 años con Cuauhtémoc Cárdenas, ahora él se va, nosotros seguiremos en la lucha partidaria, Paco, y no vamos a bajar la guardia. Es un hombre emblema, un hombre emblemático, ciertamente, pero yo pregunto, ¿y los miles de mujeres y de hombres, luchadores sociales, políticos, muchos de ellos quedaron en el camino, por cierto, pero los que hoy se mantienen, ¿esos acaso no son un emblema de la lucha en sus regiones, en sus municipios, en sus colonias, en sus organizaciones sociales, en sus cámaras empresariales, porque participan con nosotros también empresarios? Claro que lo son, y a eso es a lo que yo me refiero, al hecho mismo de que valorando desde luego enormemente lo que el ingeniero Cárdenas significó, porque el ingeniero Cárdenas junto con el PRD no podría explicarse el país actualmente si no fuera por el concurso de estos dos grandes factores. El país hoy solamente se puede explicar con la existencia del PRD y el papel que jugó Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Cómo seremos después de que se va el ingeniero Cárdenas? Pues vamos a ser con toda seguridad, como lo hemos venido siendo en los últimos años, un partido con decisiones más colegiadas. El ingeniero Cárdenas, no sé si les dijo... A ver, aquí te voy a hacer una acotación, porque lo reconoció el propio Navarrete ese día aquí mismo en este edificio, diciendo, es inaceptable, eso no puede suceder, que el peso de las corrientes esté por encima de los órganos e instituciones del partido. Eso es lo que ha venido sucediendo y vamos a transformarlo. Hay que hacerlo, hay que transformarlo. Yo digo que ese esquema se agotó, ese esquema le está haciendo daño al PRD. Lo habíamos platicado en no pocas ocasiones con el ingeniero Cárdenas, pero iba a decir que no sé si les dijo, Paola, Paco, el ingeniero en esta entrevista a la que te referías hace unos minutos,
si les dijo que cuando él decía que se reformara el estatuto para, entre otras cosas, permitir la reelección de la presidencia, también decía que quería facultades expresas, prácticamente omnímodas, para que el presidente del partido designara candidatos e integrara órganos de dirección. Eso no lo dijo, obviamente. Ah, bueno, y luego quería ser el candidato de unidad si me lo iban a pedir. Bueno, es Por que eso decía que el eran partido, condiciones inaceptables. pues sí, porque el partido que él fundó, al que contribuyó a formar, convocando él desde luego desde el Zócalo de la Ciudad de México, pues ya es otro. Él mismo, incluso cuando llama a formar el partido, habla de que se van a conjuntar una serie de voluntades, de diversidades, de una izquierda plural. Bueno, eso se acentuó en el PRD. Lamentablemente, lo reconozco, derivó en consolidar no corrientes políticas de opinión dentro del PRD, sino las corrientes como hoy las conocemos, tribus le llaman peyorativamente algunos, pero que se han constituido en grupos de interés que no deben prevalecer sobre la institucionalidad del partido. Sí. Hace un momento decía, el PRD ya es otro. Y sobre esa línea me gustaría decir, ahora Carlos Navarrete tenía también una opinión al respecto. Decía que la verdad, el Partido Revolucionario, bueno, en realidad el PRD más bien, bueno, ya había pues superado en múltiples ocasiones la partida de algunos otros personajes importantes, como Jorge Alcocer, como José Woldenberg, como el mismo Porfirio Muñoz Ledo, y él decía, y ya hemos... principal, hermano, Andrés Manuel. Andrés Manuel, por supuesto, sí, bueno, hay varios. Y él decía, bueno, hemos sobrevivido. Y en ese momento a mí me gustaría preguntarle, esto, lejos de ser bueno o malo, está marcando a un PRD totalmente distinto al que en su momento fundó Cuauhtémoc Cárdenas. No, mira, yo creo que el PRD que fundó Cuauhtémoc Cárdenas, al que él convocó y al que confluimos miles de mujeres y de hombres de todo el país, se conformó sobre la base de reconocernos en nuestra pluralidad y en nuestra diversidad. Un partido enorme, grande, como es el PRD de millones de afiliados, no puede ser monolítico, no puede ser de pensamiento único. Y en este sentido yo insisto en que lo que se ha afianzado en todo caso es ese carácter plural y diverso, y al mismo tiempo la convicción con la que también el ingeniero convocó, de que fuera un partido para resolver los problemas del país por la vía pacífica y democrática, mientras que otros piensan en mandar al diablo las instituciones, el principal, como tú dijiste, que se fue, López Obrador. Nosotros no creemos que, por ejemplo, ante la crisis actual, Paola, el problema o los problemas del país se vayan a resolver sobre la base de agudizar sus contradicciones y que el país arde en llamas, y mañana pasado, después, cuando ya las cenizas estén allí desapareciendo las llamas, se le convoque a alguien y se le diga, ven a salvarnos. Eso no le apostamos a eso. ¿En qué sentido ha cambiado el PRD? Porque ahora Cuauhtémoc Cárdenas también aprovechaba su partida y también la carta que daba a conocer públicamente, en donde acusa mucho a las nuevas corrientes del PRD en estar acercándose demasiado para negociar con el PAN, para negociar con el PRI, y usted ha sido uno de los principales promotores incluso del Pacto por México. Este PRD está perdiendo su lado de izquierda, es decir, se está yendo hacia el centro, porque es una preocupación de algunos que siguen a una izquierda que antes creía en la oposición como tal, y también le preocupa al ingeniero Cárdenas. No, mira, a ver, el PRD sigue siendo una oposición nacional, pero tiene tareas de gobierno en 5 entidades de la República, entre ellas la capital del país, y más de 300 municipios, y tiene tareas legislativas. Hoy presidimos las 2 cámaras de diputados y de senadores del Congreso de la Unión. Vamos a comportarnos como una oposición por oposición para que digan, ahí está la izquierda, esta que se opone a todo. No, yo creo que sería una irresponsabilidad. Y el comportarse entendiendo las responsabilidades que en cada momento tenemos no significa perder nuestro carácter de izquierda o de oposición nacional, como recientemente el propio Carlos Navarrete en un manifiesto a la Nación lo dio a conocer, planteando un conjunto de medidas. Algunas de ellas, por cierto, fueron retomadas recientemente por Peña Nieto. Vamos a ver cuál es el impacto que tienen y qué profundidad alcanzarán. Pero nosotros decimos, hoy el PRD ha cambiado porque ha aprendido, Paola, a sobrevivir sin el mando
de un solo jefe. Sin caudillo. Algunos le llaman caudillo, yo digo con personalidades de enorme peso, de carácter carismático, que antes decidían prácticamente por todo. En el PRD, lo recordarás, Paco se llegó a decir, dio el cuautemazo, o sea, venía, ya dijo que la línea de Cuauhtémoc era esta, y ahí de ustedes, si la cataban, no, aprendimos a vivir sin eso. Efectivamente, Porfirio, expresidente del partido, se fue en pleito 2000 por la candidatura a la presidencia de la República. Chucho, te voy a hacer una pregunta, y no es para provocarte, pero 4 chuchos al hilo en la presidencia no es falta de alternancia interna. Ustedes que tanto lucharon por la alternancia en el país, ¿no la están aplicando al interior del partido? Mira, Paco, cuando las militancias de un partido político determinen que ese ciclo se acabó, pues se acabó simple y sencillamente. Porque yo nada más recuerdo que Ortega había buscado ser presidente del partido en varias ocasiones y no lo habían dejado llegar, por cierto, los que ahora se quejan de que los chuchos ya llevan, como nos dice a nosotros, muchas... 4 al hilo, pero en realidad han sido 3. Bueno, y Acosta. Porque Acosta entró en un periodo de interinato en lo que se resolvía el resultado de la elección en la que contendió Jesús Ortega. Fueron 6, 8 meses, no recuerdo. Pero en realidad han sido 3 periodos, contando a este que apenas acaba de empezar, ¿sí? Es decir, tenemos alrededor de 7 años en todo caso al frente de la presidencia. Pero Jesús Ortega contendió primero contra Andrés Manuel, luego terminó haciendo un acuerdo con él porque vio que no lo iban a dejar pasar. Después contendió contra Amalia y no lo dejaron pasar, hasta anularon la elección. Después contendió contra Rosario Robles y tampoco lo dejaron pasar. ¿Y quiénes no lo dejaron pasar? Pues los grandes hombres carismáticos del partido. Entonces, que hoy se quejen algunos de que pues los agrupamientos internos y los acuerdos que se hacen para alcanzar una determinada posición, en este caso la presidencia del partido, haya llevado a que esta coalición de fuerzas, que no es solo Nueva Izquierda, nosotros tendremos el 35, 36% de los votos, es decir, poquito más de la tercera parte, pero hay una coalición de fuerzas 73% que alcanza el 73%. ¿Quiénes son los que se quejan? Pues los que tuvieron el 27%. Son los que quisieron a Cuauhtémoc en la presidencia como candidato de unidad y ahora dicen, como no escucharon lo que queríamos, pues se fue a Cuauhtémoc, los chuchos son los culpables. Bueno, pues es su punto de vista. Jesús, es oportunidad también para que nos expliques esto que se te ha reprochado públicamente por tus propios compañeros, como Alejandro Encinas, que alguna vez tú dijiste que era irresponsable, en relación a tu reunión con José Luis Abarca antes de que estallara todo este escándalo que tiene al país hundido en el luto, la tragedia, el dolor, por las decisiones de un presidente municipal mal escogido. Mira, Paco, lo he dicho, además yo fui el que lo dio a conocer, que luego me acusan de que yo lo ayudé a escapar a Abarca, cosa absolutamente falsa, es una estupidez que se diga eso en verdad, por quienes lo dicen. Esa fue expresión de Dolores Padierna y de Alejandro Encinas, ¿sí? Yo me reuní con Abarca el lunes siguiente al sábado de los acontecimientos aquí en la Ciudad de México, en un lugar público, en un Sanborns de acá del sur de la ciudad, justamente porque habiendo hablado el domingo previo con el entonces gobernador Ángel Aguirre, estuvimos de acuerdo en que lo que mejor en ese momento debía hacerse y que facilitaría la investigación, porque todavía no se sabía qué había pasado con los muchachos normalistas desaparecidos. Los hechos ya habían pasado, pero todavía no sabíamos qué había pasado. Ya había 6 muertos, se hablaba de heridos y se hablaba de un número indeterminado de desaparecidos. Entonces, decirle a Abarca, tienes que solicitar licencia como presidente municipal
y si no lo haces, vamos a proceder de inmediato al desafuero, cosa que no estaba peleada una con la otra. En esos términos yo me reuní con él a hablar. ¿Qué respondió Abarca? Me dijo, veo que es una decisión que está tomada así porque está afectando terriblemente al PRD. Le dije, te lo advierto, si no pides licencia, te vamos a desaforar de inmediato. Eso fue lo que en esos términos platiqué. ¿Cuánto duró? No más de 25 minutos, una reunión, porque yo lo empecé a escuchar, a narrarme sus relaciones, en una versión, en entrevista telefónica, que ese mismo día, hacia el mediodía, 12, 1 de la tarde, por ahí, les había dado a varios colegas de ustedes, entre otros a López Dóriga, por teléfono lo entrevistó. Digo, si me acusan a mí de haber platicado con él antes, con Abarca, antes de que se desapareciera, antes de que huyera, o que después de los acontecimientos, ¿por qué no acusan también a López Dóriga o a los otros que lo entrevistaron públicamente, ¿no? Digo, para que sea parejo por lo menos. No, yo no. Y luego yo fui de los que promovió directamente en el Consejo Nacional su expulsión y su desafuero. Después de lo que nos está platicando y el tema que ahora estamos tocando, Iguala, que ha sido un fuerte detonante para que se empiecen a dar este tema de las acusaciones entre los mismos integrantes del PRD, de pronto me queda la duda, ¿cómo va a ser que nos siga afirmando que el partido no se disuelve cuando incluso usted decía, bueno, que a Barbosa se le investigue, y Encinas dice, no, es que en realidad Jesús Zambrano es un demagogo porque no acepta su responsabilidad después de lo que está sucediendo en Iguala, cuando él era presidente también del partido, cuando se puso Abarca en el poder? Es decir, hay una serie de acusaciones que se han ido dando. Ese es Barbosa. Perdón, Barbosa, y que se han ido dando alrededor de todo este tema, y de pronto usted sigue diciendo, pero no se disuelve. ¿Qué sigue para el PRD después de que, además de lo sucedido en Iguala, se va Cuauhtémoc Cárdenas? Mira, en primer lugar, para aclarar, ¿no?, por lo que lo mencionaste, sí, Paula, yo no fui el que postuló a Abarca. No, usted era... Sí, yo era presidente del partido, ciertamente, pero claro, las candidaturas se decidieron en Guerrero, en una mesa de candidaturas integrada pluralmente, en la que participaron gentes de Carlos Sotelo, de René Bejarano, del grupo de Nueva Izquierda, ciertamente, y del gobernador allí, también de ADN, de los hegemónicos en Guerrero. Sí. Bueno, y la propuesta originalmente, por cierto, vino de Lázaro Mazón, militante hoy de Morena, por cierto. Ya lo echaron. ¿Ya lo echaron? Ya bueno. O se fue. Pero no para aclarar. Ahora, el hecho de que hay este tipo de acusaciones que me parecen en verdad irresponsables, porque no tienen fundamento, no tienen razón en decirlo, y jamás podrán probar de lo que me han acusado a mí, pues esto, Paola, el hecho de que continúen este tipo de diferencias de puntos de vista que no coinciden, va a llevar a desaparecer al PRD, va a llevar a que el PRD, que gobierna la capital de la República y 4 estados más, que tenemos todas estas presencias que he dicho, va a desaparecer por ese solo hecho. Pues no va a desaparecer, se van a quedar con las ganas los que, en lugar de análisis rigurosos, simplemente expresan sus deseos de malquerientes. Si no desaparecer, teme la huida de aquellos allegados a Cuauhtémoc Cárdenas, porque también Carlos Navarrete decía, pues espero que no sean muchos los que flaqueen. ¿Usted teme lo mismo? Pues será una decisión personal la que tomen, sin duda. No dudo de que algunos militantes reconocidos, muy reconocidos del PRD, se vayan, pero te puedo asegurar que el 99.99% de la militancia se va a quedar en el PRD. Chucho, al principio de este programa tú evocabas tu trayectoria de lucha. Hay una anécdota en tu vida de que te dieron un balazo. Te dicen el tragabalas. Antes de irnos, cuéntanos cómo estuvo eso. Pues, ¿cuándo fue? Fue ¿Cómo fue? A principios de marzo de 1974. Yo militaba en una Ya ves, tú estás más viejo que yo. Por eso yo hablé de más de 4 décadas. Cuando yo militaba en la Liga Comunista 23 de septiembre, en una célula armada ahí en Culiacán, yo soy de Sonora pero estaba viviendo en Culiacán,
y nos ubicaron en una casa de seguridad en la que vivíamos varios compañeros. Nos cercaron, no nos dimos cuenta el momento en que nos cercaron, y cuando nos dimos cuenta, pues quisimos salir, escaparnos por la parte de atrás, disparando. Yo tenía una pistola 38 especial, disparando, no le pegué a nadie por fortuna, pero el que le disparé, bueno, cuando ya sucedió, pues se desató la balacera, nos dimos cuenta de que estábamos plenamente rodeados y que no habría posibilidad de escapatoria alguna. Nos tuvimos que rendir, pero ya rendidos, al que yo le había disparado, al que había visto que estaba en la parte de atrás brincándose la barda de la casa, pues sin miramientos, ya con las manos en alto, que le dije, ya nos rendimos, así casi a la distancia de la que estamos hablando tú, me disparó a la cabeza, uno primero, me pasó rozando por la oreja izquierda, se desató otra vez la balacera afuera, que se había amainado cuando entraron, me disparó otro, yo en medio de la balacera le grité, ya no dispare, ya estamos rendidos. Y cuando le estaba gritando me disparó, y ese fue el que me entró por la boca, por eso no se me nota tanto, pero entró por aquí porque estaba yo gritando, ¿no? Y me salió por acá. Dicen que a unos milímetros de la yugular y que de milagro estoy vivo. Bueno, pues lo cierto es que aquí sigo. Pues aquí sigue Jesús, y nosotros pues aquí nos vamos, porque se nos acabó el tiempo. Le damos cita, Paola y yo, pues, para la próxima semana. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a Jesús por darnos estas explicaciones y por contarnos esa anécdota que ilustra el carácter que tiene Jesús Zambrano. Hasta el próximo sábado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.